buenos días. Ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana. Primero, agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID. Afortunadamente salí adelante. Aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y de que saliera adelante. Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos. Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México, el que podamos acabar con la corrupción, para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad. Entonces vamos a iniciar la semana como siempre. El procurador del consumidor Ricardo Sheffield va a informarnos sobre quién es quién en los precios de los energéticos, como lo hacemos todos los lunes, y luego vamos a transmitir los videos de las obras que se están llevando a cabo, que están avanzando bien y además están creando muchos empleos estas obras. Ahora que se requieren los empleos, que se requiere reactivar la economía, estos programas han ayudado también a la reactivación de la economía nacional. Entonces vamos con Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, un gusto volverlo a ver y que ya esté totalmente recuperado. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de las gasolinas? La gasolina más cara la encontramos de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco, con un precio al público de 22 pesos 26 centavos por litro, un margen de 3 pesos 22 centavos en comparación con el margen de 21 centavos de combustibles BP en Puebla, con un precio al público de 17 pesos con 94 centavos por litro de gasolina regular. En la gasolina premium, el precio más alto lo encontramos en Naucalpan, en el Estado de México, es de Shell, a 22 pesos 99 centavos por litro con un margen de 4 pesos, mientras que el más económico con un margen de 15 centavos está en Veracruz, de franquicia Pemex, 18 pesos 20 centavos por litro. Ahí se puede ver claramente la relación entre el margen y el precio que le dan al consumidor. Para el diésel, el más caro, G500, 22 pesos con 17 centavos por litro en Mujica, Michoacán, con un margen de 3 pesos 24 centavos, mientras que franquicia Pemex en Veracruz tiene el diésel a 18 pesos con 73 centavos por litro con un margen de 15 centavos. Si lo vemos por marcas en la semana que cerró, Redco, Chevron y Corpogas son los tres más caros. Corpogas se nos subió ahora entre los más caros, no estaba a media tabla, y ExxonMobil, que estaba
entre los más caros, a veces a media tabla, ahora es de los 3 más baratos, junto con G500 y Orsan. Si nosotros vemos con corte al 5 de febrero, la mezcla mexicana de petróleo, $55.17, mientras que ese mismo día el diésel a 20 pesos con 29 centavos, la premium a 20 pesos con 24 centavos por litro y la regular a 19 pesos con 76 centavos. Importante comentarle a los consumidores que la Secretaría de Hacienda empezó con el incentivo fiscal a la gasolina regular. Esta semana el incentivo es de 14 centavos, se evalúa, se revisa cada semana y nosotros en Profeco estaremos cuidando que esos 14 centavos por litro de incentivo fiscal efectivamente vaya a la bolsa de los consumidores, que no se lo queden los distribuidores de gasolina. Este incentivo fiscal es debido al tipo cambiario y al precio del petróleo a nivel internacional. En verificaciones atendimos 235 quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, donde ustedes pueden presentar todas las quejas y las atendemos en la misma semana a través de 149 visitas o verificaciones que hicimos en la semana. 2 gasolineras no se dejaron verificar, es Serviávilas de Angostura, Sinaloa, en la carretera 500, y Jesús Antonio Orantes Noriega en Chiapa de Corzo, en Chiapas, en la carretera a Tuxtla La Angostura. Esas son las 2 gasolineras que no se dejaron verificar y que estaremos verificando muy pronto. 5 gasolineras presentaron problemas de las visitadas en esta semana. En la app de Litro por Litro, que no tome en cuenta el margen, la más barata es de Móvil a 17 pesos 88 centavos por litro y la encontramos en Morelia, Michoacán, mientras que en San Luis Potosí a 17 pesos 99 centavos por litro en Top Fuel, también de las 2 más económicas. De las más caras, para la regular 22 pesos 15 centavos precio al público de franquicia Pemex en Chilpancingo, Guerrero, y 22 pesos con 13 centavos de BP también en Chilpancingo, Guerrero. Se nos alocaron en Chilpancingo, no sé por qué traen tan altos los precios, qué mal. Las 2 de Chilpancingo, Guerrero. En la Premium, la más barata, 18 pesos 39 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, y Costco lo tiene en Centro Tabasco a 18 pesos 39 centavos. Qué bueno volver a ver a Costco entre los más económicos. Más cara, 22.99 a Shell, Naucalpan de Juárez en el Estado de México, y 22.99 de BP en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. En el diésel, la más cara, 18 pesos 36 centavos de Móvil en Tapetlanco de Hidalgo, Puebla, y 18.49 de Valero en Apaseo, el Alto, Guanajuato. Las más caras, 23 pesos con 8 centavos franquicia Pemex en Toluca, Estado de México, y 22 pesos 72 centavos G500 en Mujica, Michoacán. Seguimos también revisando el tema de los servicios sanitarios, que han muchos ya quitado el cobro, ya es gratis, además de que los mantienen, a pesar de quitarle el cobro, en muy buen estado. Esto es un servicio que ustedes saben que es muy apreciado por la mayoría de los consumidores en las gasolineras. Del gas LP para tanque estacionario, tenemos el más caro en Gasera Multirregional, en Tepetlaostoc, Estado de México, 14 pesos con 9 centavos por litro, un margen de 5 pesos con 23 centavos, y compárenlo con el margen de 98 centavos de Soto Gas en Pénjamo, Guanajuato, que tiene un precio al público de 9 pesos 62 centavos por litro. Ahí está claramente la diferencia si no se mandan con lo que quieren ganar. En Hermogas, para cilindros de gas, 25 pesos con 76 centavos por kilo, 10 pesos 96 centavos de margen de estos angelitos en Hermosillo, Sonora. Ya habíamos mencionado que Hermosillo y Chetumal son de las 2 plazas en las que hay menor competencia o están puestos de acuerdo. Eso es algo que debe de atender urgentemente la Comisión Federal de Competencia Económica, porque lo hemos venido detectando ya a lo largo de este año. Mientras que Sotogás en Pénjamo, Guanajuato, lo tiene a 18 pesos con 5 centavos por kilo, con un margen de 1 peso 41 centavos. En general, estabilidad y por debajo de la inflación los precios
en promedio del país del gas LP. En verificaciones de gas realizamos 84, 79 fueron sin infracción, 5 con infracción, todos se dejaron verificar. Un 1% de básculas que no estaban bien calibradas. En vehículos revisamos 16, salió muy alto, 5 fueron inmovilizados, 31%. En el caso de instrumentos de medición 105, un 5 estaban mal calibrados, es un 5%, y encontramos un porcentaje alto de 4% de cilindros en mal estado. Tenemos que estar atentos a que todos los cilindros en mal estado salgan del mercado, no debe de haber nada, hasta 4% es muy alto. Y hoy toca remesas, y es la evaluación del año 2020 en el tema de las remesas. Aquí vemos cómo en el 2018 en total se recibieron 33,677 millones de dólares, mientras que en el 2019 subió a 36,439 millones de dólares, y este año que cerró es el récord de 40,607 millones de dólares. Esto es un 21% de aumento con relación al 2018 y un 11% con relación al 2019. ¿Y quiénes fueron las remesadoras que el año pasado nos dieron a las paisanas y paisanos en Estados Unidos principalmente más por sus dólares? En depósito en cuenta fue Ulink y Ria Money Transfer. Fueron las dos mejores opciones, Ulink durante 29 semanas y Ria Money Transfer durante 20 semanas. Y en efectivo otra vez por 31 semanas la mejor opción fue Ulink y Ria Money Transfer durante 13 semanas. En promedio dieron 7,427 pesos por los 350 dólares, que fue el promedio el año pasado de lo que enviaron esos héroes y heroínas desde los Estados Unidos. Las remesadoras que fueron las peores el año pasado, que lo tomen en cuenta los paisanos, las paisanas, para que no lo manden por ese medio, es el que llega a menos pesos por sus dólares. Durante 33 semanas la peor opción en depósito en cuenta fue MoneyGram y durante 7 semanas fue Zoom. En cambio, para efectivo, durante 38 semanas la peor opción fue Western Union y durante 11 semanas Zoom, para que evitemos MoneyGram y Western Union porque nos dan menos pesos por nuestros dólares. Cloud Transfer Services tuvo 21 pesos con 56 centavos como el promedio por dólar a lo largo del año. Este es promedio anual. Y Ulink de 21 pesos 96 centavos por dólar. Ulink fue el que cobró a lo largo de todo el año $0, 0 pesos de comisión. Y si ustedes ven en general el año 2020, aparte de que se rompe récord con más de 40,000 millones de dólares de envíos de estas heroínas y héroes desde los Estados Unidos, fue un año en que en general se portaron bien todas las remesadoras. Si vemos el último mes que se analiza, Ulink sigue cobrando 0 de comisión, tiene un tipo de cambio de 19.90 y por 350 dólares nos está entregando 6,965 pesos, por eso sigue siendo la mejor opción para envío en efectivo, mientras que la peor opción de envío de efectivo es Western Union con 6,695 pesos 22 centavos por esos 350 dólares. Para el depósito a cuenta, Ria Money Transfer es la mejor opción con nada de comisión, un tipo de cambio de 20 pesos 10 centavos por dólar y nos da 7,035 pesos por los 350 dólares de promedio de envío. MoneyGram, la peor opción, que nos da 6,760 pesos con 96 centavos, cobra una comisión de casi $10 y el tipo de cambio más bajo de 19.88. A lo largo del año pasado, y esto también en este último mes, Telecom es el que cubre más municipios, 1,217 municipios en un horario de 8 a 3 de la tarde. Oxxo es el que tiene el horario más amplio con más sucursales, 19,146 sucursales en 1,040 municipios
municipios con un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Electra, Caja Popular Mexicana y Walmart son los que ofrecen el seguro contra robos, y esta es la evaluación del año 2020 desde las remesas. Súper agradecidos con esas héroes y heroínas paisanas que nos mandan el promedio mensual de $350 a mamá o a la esposa. Muchas gracias. Vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 8 de febrero de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén mejoradas, así como el cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces y aplicación de pintura para señalización en pista central. En la terminal de pasajeros se continúa con la instalación de carruseles de reclamo de equipaje, colocación de cantera, aplicación de pintura y colocación de lámparas en sanitarios temáticos. Además, se realiza la colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se realiza el acabado final de las losas del viaducto elevado, colocación de postes de alumbrado y parapetos metálicos, y el tendido e instalación de tuberías para redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barda perimetral se continúa con la construcción y montaje de dovelas de concreto armado, además de la instalación de rejas con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía, en el paso inferior vehicular se realiza la excavación en la zona posterior al cruce de las vías férreas para extraer el material inestable. En la base aérea militar número 1 se ejecuta la colocación de cubierta en la cabina de la torre de control, la aplicación de pintura, colocación de pasto en áreas verdes. A la fecha se han generado 73.050 empleos civiles. Faltan 406 días de construcción. Gobierno de México. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Este es el reporte del 5 de febrero. Desde el área de almacenamiento ya estamos colocando las tapas o las cúpulas de los grandes tanques de almacenamiento. Ve el reporte. En el área de almacenamiento se trabaja en dobles turnos en la construcción de 21 tanques de 200,000 barriles de capacidad, 7 tanques de 150,000 barriles, 13 tanques de 100,000 barriles, 6 tanques de 55,000 barriles, 2 tanques de 30,000 barriles y en 34 esferas de almacenamiento con capacidad de 20,000 barriles donde se trabaja en la instalación de columnas inferiores. Respecto a las plantas químicas de proceso, en la segunda fase de su construcción avanzan nuevos frentes aperturados en las subestaciones eléctricas, tanques de vacío, tren de desaladora y excavación del cuarto de control satélite de la planta coquizadora. Se desarrolla trabajos de cimentación superficial en racks de las plantas reformadora de naftas e hidrotratadora de gasóleos. De igual manera, se avanza en el descabece de pilas de 4 racks de interconexión. Se reporta la ejecución de los primeros trabajos en el rack de aguas amargas y regeneración de aminas. En el área de edificios, se realizan trabajos de ampliación de pintura en estructuras, montaje de muros divisorios y colocación de malla electrosoldada en los edificios A, B, C y D. En el cuarto de control, se trabaja en habilitado de acero de refuerzo en muros, cimbra y vaciado de concreto en columnas de primer nivel. Se trabaja en la excavación y conformación del terreno para la construcción del espejo de agua del Parque Ecológico Interno. En obras externas, continúa el trazo y habilitado de la glorieta de acceso principal de la nueva refinería y avanzan los trabajos de la conformación de la cimentación para la reja perimetral y la cimentación para el cercado del área de bombeo del acueducto. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México. Tren Maya, reporte de avances. Semana 25 de 157. En el tramo 1, avanzamos con los trabajos de terracería y proseguimos con la construcción de obras de drenaje transversal. En el tramo 2, trabajamos en la adquisición de los últimos kilómetros de vía y continuamos con las actividades de desmontaje, desmonte y corte. En el tramo 3, progresamos en la dictaminación y acompañamiento arqueológico en colaboración con el INAH. En el tramo 4, continuamos con los trabajos de terracería, subrasante, corte, terraplén
y demolición de carpeta. El área maya no es uniforme. Es una macrorregión con diferentes particularidades geográficas e históricas. Por eso, los trabajos arqueológicos tienen un enfoque de investigación regional, para entender cómo se configuran los diferentes territorios mayas. Actualmente, están involucrados 26 investigadores de base del INAH, cuyas tareas van de coordinar hasta generar información, trabajo en gabinete y actividades en campo. El proceso de excavación es el siguiente: reconocimiento de superficie para saber cómo vivieron los grupos humanos y cómo se distribuyen en el espacio. Elección de áreas para excavar, a partir de los restos de cultura material encontrados. Implementación de técnicas de excavación y conservación para entender la secuencia de ocupación de cada estructura, así como registrar y preservar los elementos encontrados. Esto nos ayuda a saber cómo se ha ido modificando la manera de habitar el espacio en un área específica. ¿Cuándo empezaron a poblarse? ¿Cómo se transformó? ¿Y hasta cuándo estuvo habitado? Hasta ahora solo se han encontrado estructuras de carácter habitacional. Gracias al Tren Maya profundizamos nuestro conocimiento de la cultura maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Talleres y cocheras. Se continúa con la construcción de las naves de pintura, torno rodero y lavado, así como en la vía de materiales. Continúa la instalación de cableados para los simuladores de operación. Obras inducidas. Se montó el poste tronco cónico para el desvío de las líneas de alta tensión. Paso de fauna en Terracerías 3. Con el objeto de permitir la circulación libre de las especies, se construyó un paso de fauna bajo las Terracerías 3. Se continúa con la construcción de cunetas para el desalojo del agua pluvial. Vía catenaria y obra electromecánica. Se continúa con el colado de plintos de concreto para recibir la vía en el kilómetro 27 del viaducto 2. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Arteaga y Salazar. Se coló la cuarta trave para el paso vehicular. Estación Santa Fe. Se continúa con el colado de columnas en secciones consecutivas para las vialidades de la estación. Vaso regulador Ruiz Cortines. Se demolieron construcciones que no habían sido desocupadas dentro de la franja del derecho de vía. Se estima que el 80% de las personas que viajan entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México usarán este medio de transporte público más seguro, rápido y cómodo. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. En materia de infraestructura cultural, la creación del Sencali, Museo del Maíz, no ha parado. Hasta el día de hoy se presenta un avance del 70% en la obra. Con la supervisión del INAH, se adapta el espacio del antiguo Molino del Rey para crear un espacio accesible que celebre y eduque sobre la valiosa cultura alimentaria que conservamos todos los mexicanos. Para esta adaptación, se retomó la estructura original del inmueble, mientras que se adaptan espacios para ganar más accesibilidad y servicios para el público. Se renuevan pisos, sistemas de aire, iluminación museográfica y plomería. Se rehabilita y da tratamiento a la cancelería de madera y a los elementos de acero originales del inmueble. La fachada del edificio se restauró consolidando y limpiando los elementos pétreos. Se renovaron aplanados y se aplicó pintura a base de cal. Hasta la fecha, han sido intervenidos 2.056 metros cuadrados con una inversión de 19.357.675 pesos para el proyecto ejecutivo y obra. Con este proyecto, revalorizamos la importancia de las buenas prácticas alimenticias que nos dan salud y bienestar. El Sencali, Museo del Maíz, es una celebración de nuestra cultura alimentaria, de México para el mundo. Se continúa trabajando en la calzada Molino del Rey, aledaña al Sencali. Este proyecto busca mejorar e integrar las áreas exteriores del complejo cultural Los Pinos, logrando generar un espacio que fomente la convivencia social. Se siguen interviniendo los 45.375.43 metros cuadrados del entorno. Se reconstruye el acceso vehicular y se mejoran banquetas y espacios peatonales.
También se reemplaza el material preexistente para reconvertir el espacio con un enfoque integrador entre visitantes, naturaleza y cultura. Se amplía y reconstruye la oferta cultural del Bosque de Chapultepec. Más bosque para más personas. Gobierno de México. Muy bien. Vamos a empezar con el compañero. Buenos días, presidente. Diana Benítez del periódico 24 Horas. Qué gusto que esté bien, tenerlo de regreso. Si nos puede platicar, pues cómo vivió esta enfermedad, cómo fue este periodo de aislamiento, si nos puede detallar el tratamiento que recibió, si tuvo días críticos y cuáles serían pues síntomas graves o que le resultaron más molestos. Si nos puede platicar un poco de esto, por favor. Bueno, primero dar gracias al Creador, a la naturaleza y a la ciencia, porque salí bien, sano. Tengo en mi mente a quienes se han perdido la vida por esta terrible pandemia y por quienes sufren al estar internados mucho tiempo y padecer de daños en el proceso de tratamiento, o sea, todo lo que significa la recuperación, lo que se conoce como post-COVID. Entonces, primero, pues, solidarizarme con ellos, con los familiares de las víctimas, con los que han padecido de esta terrible enfermedad. En mi caso, fui bien atendido y yo creo que de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche, aunque me hice la prueba, estaba yo en San Luis Potosí, me hice la prueba rápida y salí negativo. Al día siguiente, llegando aquí, también me hice la prueba, 2, una rápida, solo de nariz, y también salió negativa. Sin embargo, en la prueba que se hace tanto en la nariz como en la garganta, ya más tarde me registraron que estaba en positivo. Esto el domingo. El sábado por la noche tuve un poco de malestar, el domingo también. Hablé con el doctor Alcocer, él me atendió junto con un grupo de médicos a los que les agradezco mucho, pero él fue el coordinador de este equipo y se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el Instituto de Nutrición. Entonces, acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación, probando ciertos tratamientos, y me empezaron a aplicar antiviral, un medicamento antiviral desde el lunes, y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados. Estuve con molestias, lo que ya todo el mundo
que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura, y fui saliendo en la medida que me aplicaron el tratamiento y que empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante. Agradezco al doctor Jorge Alcocer, que fue el que coordinó a los médicos, Alejandro Schwartz, que es internista, al doctor José Rogelio Pérez Padilla, él es del INER, especialista en enfermedades pulmonares, porque esta enfermedad, este virus, pues afecta los pulmones. El domingo que me hicieron una radiografía, pues ya estaba el virus en los pulmones y había que frenarlo, por eso el tratamiento antiviral del día siguiente, del lunes. Estuvo pendiente pues quien me ha atendido de mi problema de hipertensión, que me atendió cuando me dio un infarto, el doctor Patricio Ortiz, él es de cardiología, y intervino también el doctor José Ricardo Sánchez Santana de la Secretaría de la Defensa, médico militar, y las dos personas, dos médicos del Instituto de Nutrición que llevan a cabo esta investigación a la que hice referencia son el doctor Guillermo Ruiz Palacios, que es infectólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y la doctora Sandra Rasmen López. Ellos llevan a cabo este protocolo de investigación. Ya el fin de semana, el viernes, me hicieron la prueba, ya salí negativo en la prueba de COVID y me van a estar nada más revisando. Quiero agradecerle mucho a los médicos, todos de instituciones públicas, todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos sabemos de lo que son los institutos de salud. En este caso han estado ayudando mucho en la recuperación de enfermos de COVID. Agradecerles bastante a los médicos, a las enfermeras, que se me pasó aquí poner sus nombres porque me trataron muy bien, independientemente de su profesión. Yo tengo la dicha enorme de contar con la simpatía de muchos trabajadores de la salud y de mucha gente del pueblo. Entonces, sí me dieron un tratamiento, vamos a decir, especial por el afecto, por el cariño con que me trataron. En una segunda pregunta, presidente, usted había comentado que se vacunaría hasta que le tocara en el esquema diseñado por la Secretaría de Salud. Con esta experiencia, ¿adelantaría su proceso de vacunación y si elegiría dentro del catálogo que vendrá a México entre la Pfizer, la rusa o CanSino? No, mire, una autoridad tiene que dar el ejemplo. No es posible que por ser presidente o tener el cargo más importante de la República se actúe en una circunstancia como esta con influyentismo, dando el
mal ejemplo de que, como soy el presidente, a mí me tienen que vacunar primero. No, tenemos que pensar en la igualdad. Todos somos iguales y la autoridad es la más obligada a actuar de manera consecuente. No se puede estar diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, cuando me corresponda, además ahora que ya tengo anticuerpos, tengo que consultar cuándo sería conveniente vacunarme, porque todo indica que cuando uno padece del COVID ya tiene uno durante algún tiempo, que todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo, pero se tiene pues una protección, se tiene anticuerpos. Entonces voy a esperar cuando me corresponda. Lo que sí puedo decir es que mientras estuve en recuperación, pues estuve también pendiente de que se consiguieran las vacunas, porque es muy importante el que nos vacunemos todos los mexicanos, muy importante. No hay nada mejor que la vacuna. Ayudan los tratamientos y se ha avanzado para que si se atiende uno a tiempo pueda uno salir adelante, que no se agrave el paciente, el enfermo. Se puede con los tratamientos y se ha avanzado mucho, pero lo mejor es la vacuna. Entonces, estamos desde hace meses haciendo acuerdos, convenios con farmacéuticas, con gobiernos, y estamos avanzando. Ahora se logró que el gobierno de Rusia, hablé personalmente con el presidente Putin, nos garantice que la vacuna que ellos están produciendo sea utilizada en México. Ya firmamos un acuerdo, de modo que vamos a tener vacunas suficientes de las que están produciendo en Rusia. Lo mismo hicimos con el gobierno de China. Tenemos ya un acuerdo con ellos. Le agradezco al embajador de China en México porque hablamos en 2 ocasiones en estos días para sellar el compromiso de la utilización de 2 vacunas de China en México. Se logró también el que se reinicie el envío de vacunas Pfizer a partir del día 10 de este mes. Ese fue el compromiso. A más tardar el 18 de febrero, del 10 al 18 de febrero, tendríamos de nuevo vacunas Pfizer. La vacuna AstraZeneca ya se está produciendo en México, se está envasando en nuestro país y también vamos a contar con las dosis suficientes. ¿Cuál es el propósito? Que logremos, aún en una primera dosis, vacunar
a todos los adultos mayores del país a finales de marzo. Seguimos sosteniendo ese plan, que podamos vacunar a todos los adultos mayores de 60 años a finales de marzo, aún con una primera dosis, y terminar de vacunarlos en segunda dosis en abril. Ese es el propósito. Al mismo tiempo, ir vacunando maestros para el regreso a las clases presenciales. Lo que hicimos ya en Campeche, tan luego venga la vacuna Pfizer, otro envío de la vacuna Pfizer, terminamos de vacunar a los médicos de Campeche y ya podemos pensar en el reinicio a clases en Campeche. Esto a la vez que podamos en Campeche también vacunar a los adultos mayores de ese estado. Y así vamos a estar avanzando. Hasta ahora hemos podido resolver todos los obstáculos, se está trabajando de manera coordinada, son varias dependencias del sector público, de lo que tiene que ver con salud, los órganos de regulación como la COFEPRIS, nos está ayudando mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde luego la Secretaría de Salud y el ISSSTE y el Seguro Social y Birmex y todas las dependencias trabajando de manera coordinada para conseguir las vacunas, porque no es nada más hacer la solicitud y tener los recursos que afortunadamente tenemos, el presupuesto para 140,000 dosis, tenemos presupuesto, no hay escasez de recursos, no hay escasez de dinero. Sí, tenemos que pagar hoy 10, 20, 30, 100 millones de dólares para vacunas. Tenemos el dinero en dólares para que de inmediato se pague. Pero no es eso nada más, es que hay que hacer trámites, tanto en México, que aquí los estamos haciendo de manera rápida por la emergencia, pero también hay que hacer trámites en los países en donde se produce la vacuna y de donde se trae la vacuna. Por ejemplo, es muy probable que este fin de semana, antes de que termine la semana, lleguen como 1 millón de dosis de AstraZeneca de la India, y allá en la India se están haciendo los trámites, intervienen pues los diplomáticos, la Secretaría de Relaciones Exteriores con el canciller de la India para que nos ayuden a hacer estos trámites. Todo eso es lo que se está llevando a cabo para que tengamos la vacuna. Finalmente, presidente, estamos casi a cumplir pues el año de que se dio el primer caso positivo de coronavirus en México. ¿Se haría un cambio de estrategia dado que desafortunadamente pues los decesos no ceden, sigue habiendo fallecidos lamentablemente, y también si pues tras esta experiencia el gobierno federal haría obligatorio el uso de cubrebocas y pues empezando por usted, si daría ese ejemplo, que es algo que mucho se ha criticado dentro de la opinión pública?
Mire, no deja de politizarse el caso del COVID. Y no solo el caso de COVID, todo, porque nos agarró esta pandemia en el proceso de transformación del país. Se está llevando a cabo una transformación. Recuerden ustedes que solo han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y ahora estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Entonces, esto, como es natural, pues provoca resistencias. Los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren conservar, pues se oponen a la transformación y quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar al país. Nosotros no podemos abandonar el propósito de transformar a México, porque eso es lo fundamental. Sí, nos afecta mucho, desde luego, la pandemia de COVID-19, pero lo que más nos ha afectado y nos seguiría afectando si se detiene la transformación es la peste de la corrupción. Eso es lo que más ha dañado a México. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la peste de la corrupción, que es peor que la malaria, se desató la inseguridad, se desató la violencia. Por la peste de la corrupción se destruyó el sistema de salud pública. Entonces, no podemos abandonar la transformación. Desde luego, es entendible que a los que vivían con privilegios en el antiguo régimen no les guste el que se lleve a cabo una transformación, no les gusta que se erradique, que se destierre la corrupción del país. Pues no les gusta por 2 razones. Primero, porque ellos se beneficiaban. ¿Cómo les va a gustar a los que no pagaban impuestos que se lleve a cabo una transformación que implica dejar de condonar los impuestos a las grandes corporaciones? ¿Cómo les va a gustar a los que se dedicaban a saquear que continúe la transformación? Ahora, por ejemplo, no les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico, porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando a autoridades corruptas. Empresas extranjeras como Iberdrola, que con un descaro sin
precedente. Contrata a la secretaria de Energía y la convierte en su empleada, y contrata a un expresidente como consejero de su empresa, mientras recibían contratos jugosísimos y no solo contratos para vender energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, sino recibían subsidios. Por eso, en vez de bajar el precio de la luz, aumentaba cada vez más durante el periodo neoliberal. Entonces, ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo, pues se inconforman. Pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz. Y llevamos 2 años sin que aumente el precio de la luz. Cuando ellos malgobernaban, constantemente aumentaba el precio de la luz, como aumentaba constantemente el precio de las gasolinas, los gasolinazos. Entonces, yo tengo el compromiso de que no aumente el precio de la luz ni el precio de las gasolinas, y lo voy a cumplir, nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión Federal de Electricidad para dejarles el negocio a estos traficantes de influencia. Entonces, es lo mismo que sucede en el caso de la pandemia. Desde que inició la pandemia estamos padeciendo a todos estos medios de comunicación que están al servicio de grupos de intereses creados. Estamos padeciendo al Reforma. ¿Por qué ese periódico está en contra de la transformación? Porque ese periódico pues siempre apoyó a Salinas de Gortari cuando se llevó a cabo la entrega de bienes nacionales a particulares. Ese periódico siempre guardó silencio cuando no les cobraban impuestos a los de arriba, porque esos que no pagaban impuestos, todos ellos, o la mayoría, estamos hablando de grandes empresas y de bancos, eran los que sostenían y siguen sosteniendo con publicidad al Reforma. Entonces, no sé si ustedes en alguna ocasión leyeron un reportaje del Reforma acerca de lo que condonaban de impuestos durante el periodo neoliberal. Estoy hablando de condonaciones de 100, de 200 mil millones de pesos al año. Una gran injusticia, porque obligaban a pagar impuestos a todos los mexicanos, a los campesinos,
que tenían que pagar el IVA cuando se compra una mercancía, a los obreros, a los profesionales, a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagaban impuestos o les devolvían los impuestos. Entonces, ni un solo reportaje del Reforma sobre esto. Entonces, por eso le molesta al Reforma y a sus escritores lo que hacemos. No están de acuerdo con la transformación. El Universal, pues lo mismo, y otros medios vendían medicinas, bueno, recibían contratos hasta para perforar pozos petroleros. Se quedaron con los contratos de privatización de los reclusorios. Les hablábamos hace poco de 8 reclusorios que se tienen que pagar por los servicios a esos 8 reclusorios 16,000 millones de pesos al año. 3,500 pesos se les paga por recluso, aunque no esté lleno el reclusorio. 3,500 pesos diarios por recluso. ¿Y quiénes son? Dueños de medios de comunicación. Entonces, con el COVID, pues desde el principio, yo recuerdo que hubo un periodista que dio por fallecido a un señor que afortunadamente vivió un tiempo más, pero hizo todo un escándalo hablando de que era el primer fallecido del COVID y no había fallecido afortunadamente el señor. Un periodista de estos famosos. Ahora que salí a decir de que estaba yo bien, porque ya me daban por grave, inventando cosas, un periodista de estos salinistas que tenía parálisis, sí, y salgo en la escalera y el Reforma no me abroché bien el traje y aparecía así. Dice, ¿quién sabe qué aparato tiene ahí el presidente? Un periodismo muy ramplón. Y todo esto, pues la explicación es la de que no están de acuerdo con la transformación porque quieren seguir robando. Son muy corruptos. Los conservadores son muy corruptos. Además de que su doctrina es la hipocresía, tienen como distintivo el que son muy ambiciosos. Su Dios verdadero es el dinero. Entonces los entiendo, son capaces de inventar cualquier cosa. Como también entiendo a los intelectuales, para tratarlos bien, orgánicos,
Imagínense la revista Letras Libres y la revista Nexos, ¿cuánto recibían? Si editaban periódicamente 10,000 ejemplares, todos se los compraba el gobierno. Pero no solo eso, vendían libros, tenían pues el control de toda la intelectualidad para poder recibir una beca, un apoyo. Se tenía que estar bien con los dos jefes de jefes, Aguilar Camín o Enrique Krause, y de ahí dependían todos, como la intelectualidad en el Porfiriato, aunque era de mejor nivel aquella. De todas maneras, en los periódicos y en todas las publicaciones están dedicados a oponerse. Ellos son los que recomendaron que se unieran todos en contra de nosotros para que no ganáramos en la próxima elección el Congreso. ¿Y por qué no quieren que ganemos el Congreso? Bueno, porque quieren seguir manteniendo el régimen de corrupción. ¿Qué hicieron cuando se llevó a cabo la reforma energética? Pues un festín. Hasta recibieron sobornos los ex legisladores de esos partidos. Está aprobado. Entonces eso es lo que quieren. Hace poco ese grupo votó en la Cámara de Diputados en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, ¿para qué quieren tener ellos la mayoría en el Congreso? Pues para que el presupuesto siga destinándose a las minorías y que no se le apoye a la gente necesitada, al pueblo. Para eso quieren ellos tener la mayoría. Eso es lo que está de por medio. Bueno, ¿por qué me enfermé? Pues, primero porque no me vacuné, no abusé. Pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros. Nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifí. Al contrario, hasta les aplauden. ¿Y cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que de esa manera ellos dan el ejemplo para que la gente, fíjense, la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna. De eso no habla la prensa conservadora. Y dos, ¿por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos. Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Afortunadamente salí
adelante. Entonces, los vamos a seguir enfrentando. Vamos a seguir luchando por la transformación del país, porque la crisis sanitaria y la crisis económica las vamos a vencer, las dos crisis. Y no solo eso, vamos a llevar a cabo o vamos a consumar la obra de transformación de México. Gracias, buenos días. Carlos Tomasini, del sitio de noticias códigolibre.mx. Voy a redundar un poco en la pregunta de la colega para tener una respuesta concreta. ¿Se va a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en México, sí o no? ¿Y usted va a usar el cubrebocas ahora en adelante, ahora que ya padeció la enfermedad, sí o no? En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad. Y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido, con la pandemia, toque de queda como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares cuando participan muchas personas. Eso, básicamente. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso. Perfecto. La segunda pregunta, ya también planteó ahorita las negociaciones que se tienen que hacer para adquirir la vacuna y demás. Mencionó que el fin de semana llega un cargamento de 1 millón de vacunas, etcétera. Sin embargo, hoy, a 10 de febrero, todavía no se ha avanzado en el tema de las vacunas como se debiera. Hace 2 semanas que fue la llamada con el presidente Putin, pues en 2 semanas tampoco hemos tenido la vacuna aquí en México, y pues si para finales de marzo se plantea que estén vacunados todas estas personas de la tercera edad, tendríamos alrededor de mes y medio para cumplirlo. Y ayer aquí también se mencionaba que solamente está registrado el 25% de las personas que tendrían que estar registradas. ¿Cómo se va a hacer para revertir esos números? Y pues se tendría que hacer en un tiempo récord. Trabajando todos los días y con una actitud positiva, no con el deseo de que fracasemos, sino buscando resolver los problemas, superar todos los obstáculos, porque además se trata de salvar vidas. Entonces, la mayoría de la gente está en ese plan, o sea, muy positivos, optimistas. El pesimismo, ¿sí?, y lo negativo tiene que ver
con los grupos de intereses creados, tiene que ver con los corruptos que quisieran que nos fuese mal para que ellos regresaran por sus fueros. Así de claro. Entonces, estamos haciendo todo para que tengamos la vacuna a tiempo, que se proteja a la gente, es lo que más nos importa. Pero ya sabemos que el Universal, ¿sí?, y el Reforma, ellos van a apostar a que no tengamos la vacuna. O Krause, que va a estar diciendo que en Estados Unidos se vacunan a 1 millón y medio de personas diariamente y que nosotros vacunamos a 3,000. Van a estar en ese plan negativo de poca objetividad, muy en la línea del periodismo deshonesto, para decirlo con más claridad, del AMPA del periodismo. O sea, porque ¿cómo no se van a dar cuenta? Se supone que son gentes informadas, y además objetivas y profesionales, independientes, que en Estados Unidos tienen el control de todas las vacunas que producen ellos. El caso de nosotros es distinto, como el caso de América Latina y como el caso de la mayoría de los países del mundo. Por eso nos tocó a nosotros presentar una iniciativa en la ONU, una resolución que fue aprobada casi por unanimidad para que no se acapararan las vacunas. Porque de alrededor de 200 naciones, ¿saben cuántas naciones están vacunando? 70. 130 no tienen acceso. Y si hablamos de las 70, a ver, esto es muy importante que se sepa. Hay países de América Latina que no tienen vacunas. Guatemala no tiene vacuna, El Salvador no tiene vacuna, Belice no tiene vacuna, Honduras no tiene vacunas. Estados Unidos, vacunas administradas casi 40 millones. O sea, esta es la nota de Krause. China, 31 millones. Reino Unido, India, Israel, que de acuerdo a su población, junto con Emiratos Árabes, son los que más han vacunado. Nosotros estamos aquí, el 18, en el lugar 18, pero bájenle, pasen, miren. Costa Rica en el lugar 45, bájale más, de favor. Hasta aquí llegamos. 72 naciones.
Miren, Ecuador, Bolivia. Entonces, tenemos que buscar que haya una mejor distribución de las vacunas. Y en eso estamos, porque como los conozco, aunque se disfracen, ya sé por dónde vienen. Ahora van a estar, dale y dale, de que dónde están las vacunas. Van a llegar las vacunas. Van a llegar. Muy bien. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Preguntarle si con esta alta que le dieron los médicos, usted ya puede hacer sus actividades al 100%, es decir, ir a las giras los fines de trabajo, fin de semana, incluso pues irse a jugar béisbol. ¿Cuál es su situación en ese sentido? Pues tengo que seguir en las actividades. Me ayudó mucho y aprovecho también para hacer la recomendación muy respetuosa, porque somos libres. Creo que es fundamental el ejercicio físico. Se resiste mejor, no solo esta pandemia, cualquier enfermedad. Entonces, yo siempre hago ejercicio, practico béisbol. Entonces, unos días antes que me infectara, estaba yo macaneando, o sea, con todo, muy bien, y caminando y haciendo ejercicio. Eso ayuda mucho. Y lo otro, la alimentación, pero no comer cosas necesariamente caras, sino comer sano, no comer productos chatarra. Tenemos que mejorar la salud comiendo de manera nutritiva, productos naturales, no azúcares, no grasas, y el ejercicio. Eso es medicina preventiva. Entonces, yo tengo que seguir haciendo lo mismo y desde luego trabajando. Mañana vamos a la ceremonia del Día de la Lealtad. Imagínense cómo no voy a estar en esa fecha tan importante, el miércoles. Y vamos a estar también en la inauguración de la base aérea militar esta semana en el aeropuerto Felipe Ángeles, y vamos a estar en gira hacia Oaxaca, porque el domingo, el día 14 de febrero, iniciamos las conmemoraciones por los 200 años de la independencia nacional en Cuilapan, Oaxaca, donde asesinaron a Vicente Guerrero. Entonces voy a estar ahí y seguimos adelante. Tienen que continuar todos los programas de bienestar, todos los apoyos a la gente humilde. Se pudo
enfrentar la crisis económica con mejores resultados, porque no se dejó sin apoyo a los pobres, a la gente humilde, no se nos cayó el consumo, no hubo una crisis de consumo, la gente tuvo y sigue teniendo para comprar lo indispensable, lo básico, porque estamos bajando recursos. En este trimestre vamos a destinar alrededor de 200,000 millones de pesos que van a llegar o están llegando de manera directa a la gente. Y esto nos ayuda mucho con lo que aquí mencionó Ricardo Sheffield de las remesas, que de nuevo nuestro agradecimiento a nuestros paisanos. Récord hubo el año pasado de remesas, 40,600 millones de dólares. 40,600 millones de dólares. Un incremento en las remesas a pesar del COVID, del 19 al 20, del 2019 al 2020, de más del 11%. Y tengo ya algunos resultados sobre el comportamiento de enero del mes pasado, y lo mismo, está creciendo el número de recursos, la cantidad de recursos que destinan, que envían nuestros paisanos a sus familiares. Les agradecemos mucho. Todo esto ayuda. En 3 meses, 200,000 del gobierno al pueblo de manera directa y 200,000 de remesas, 400,000 millones abajo. Y también otros datos importantes: ya no estamos perdiendo empleos, al contrario, se recuperaron empleos en enero, se están recuperando empleos en febrero. No tuvimos problema de depreciación del peso. Hace 2 semanas, 10 días, sí hubo una depreciación de la moneda, pero ya volvió a fortalecerse, a mantenerse. Desde que estoy en el gobierno no ha habido devaluación del peso. La inflación está controlada 3.5, y es muy interesante, muy interesante que se sepa de que ha aumentado el salario en casi 50%, el salario mínimo, desde que estamos, y se terminó con el mito de que no se aumentaba el salario mínimo porque aumentaba la inflación. Mentira, falso. Así como engañaron los tecnócratas en muchas cosas, engañaron en eso, de que si aumentaba el salario, se incrementaba la inflación, y no es cierto. También las reservas del Banco de México, récord. Tenemos finanzas públicas sanas, no hemos recurrido a deuda como se hacía anteriormente cada vez que había una crisis, a contratar deuda nueva. Entonces, por eso estoy optimista y vamos a salir adelante. Sobre el tema del consumo, también el INEGI dio a conocer que sí afectó la pandemia el tema del consumo de los mexicanos. ¿Ahí qué datos usted tiene, datos oficiales? Pues tengo los datos, si quieren ahora los ponemos. A ver si no están los datos
de el SAT, lo que reportan las tiendas de venta, ahí no hay pierde. Y los tengo aquí en la cabeza, los datos. En 2019, las tiendas de autoservicio, esto es Chedraui, Walmart, Soriana, etcétera, etcétera, todas, en 2019 vendieron 115,000 millones de pesos. 2019. Y en el 2020 vendieron 125,000 millones de pesos. 6% más en términos reales. Entonces yo no sé cuáles son los datos del INEGI, pero los que tengo son los del SAT. A ver, por favor, aquí está, mire, no me equivoqué. $115,000 millones. Pero es enero, perdón. 115,000 millones en enero del 19, del 20. Y 125,000 en enero del 21. 6.1. de incremento. Y en el año pasó lo mismo. ¿Y esto a qué se debe, presidente? ¿A qué se debe? A que cuando la crisis del 95, ¿qué hizo Zedillo? Rescató a los banqueros y a los grandes empresarios con el FOBAPROA. No rescató al pueblo, al contrario, se convirtió las deudas privadas en deuda pública. Y ahora fue al revés. No dejamos de entregar los apoyos abajo. Ya les puedo decir que se entregó el bimestre enero-febrero a los adultos mayores. Todos los que tienen sus cuentas bancarias ya recibieron su bimestre. Todas las niñas, niños con discapacidad ya recibieron su bimestre. Y así, enero, febrero, marzo, 200,000 millones abajo, de manera directa. Agréguenle que 10 millones de familias reciben $350 mensuales por remesas. O sea, la combinación de esto es lo que ha permitido que no exista una crisis de consumo, con el añadido de que no se cayó el sector agropecuario. El año pasado, a pesar del COVID, el sector agropecuario creció con relación al 2019. Decreció el sector industrial y el de servicios, pero el sector agropecuario creció. Es decir, no se detuvo la producción de alimentos. Entonces, todo esto nos ayudó, afortunadamente, y yo espero que este año vamos a crecer en general. Los más conservadores hablan de 3.5 de crecimiento
yo estimo que vamos a crecer 5% este año. Entonces, que vamos a ir superando la crisis económica. Y por último, ¿cómo vio el desempeño de la secretaria de Gobernación? No sé si usted veía las compañías. ¿Usted veía las mañaneras? Maestra, a veces veía yo la mañanera y muy bien la licenciada Olga, muy bien, cumplió, nos relevó, y todos los servidores públicos les agradezco porque todos estuvieron trabajando, aplicados, algunos hasta más, sobre todo los del sector salud. Entonces, saben que hay que hacer los convenios con la India, con China, en Rusia. Son horarios completamente distintos. Entonces, se pasaban toda la noche trabajando para asegurar lo de la compra de las vacunas. No solo eso, para asegurar también el que no faltaran medicamentos que se utilizan para atender enfermos de COVID, todo lo que tiene que ver con anestesias, que hacía falta, lo de oxígeno que aquí Ricardo y muchos se aplicaron, todos ayudando, en una actitud muy positiva, y no solo los servidores públicos, la gente ayudándonos mucho. Por eso mi agradecimiento. La verdad que el grupo conservador, el grupo que quiere retrogradar, está muy delimitado, no es la mayoría del pueblo. Le agradezco mucho a la gente que nos tiene confianza, son muy pocos, ¿no? Líbano Sáenz, Claudio X González, o sea que se retuitean ahí, pero afortunadamente en las redes sociales hay mucha gente que defiende la transformación, además que son muy buenos, y es hasta de risa. También hay que tomarlo con sentido del humor. Por ejemplo, cuando hablé con el presidente Putin y se llegó al acuerdo de que nos van a enviar la vacuna, la Sputnik V, inmediatamente empezaron a hablar de que nos iban a poner un chip, ¿no? Porque nos iban a volver comunistas a todos. Pero en ese sentido, ¿sí?, así de burdo, Aguilar Camín dice, pues no se puede aplicar esa vacuna en México porque es una vacuna rusa, solo se puede aplicar en Rusia. Y entonces empiezan a decirles, pues sí, entonces la tampiqueña nada más la pueden comer los de Tampico. Pero todo esto, ¿sí?, por su coraje irracional. Me decía uno de estos médicos, pues yo pensaba que era broma,
esto del chip, pero no una señora que atiendo, dice un médico, muy seria y preocupada, doctor, no vaya usted a vacunarse con esa vacuna de Rusia o de China, no sé de dónde, porque le van a poner el chip. O sea, no deja de ser interesante cómo en las mismas redes hay defensa. Escribió un artículo la señora Denise Dresser y hubo una respuesta de Pedro Miguel de primera y de otros, pero vale la pena leer el artículo de la señora Dresser y la respuesta. O sea, es muy buena la polémica. Entonces, ya estos que antes eran los famosos escritores, ¿no? Están quedando evidenciados, se están cayendo. Decía un crítico ruso, precisamente, Bielinski, le decía a otro escritor ruso, a Gogol, que había cambiado, ¿no?, sus posturas, porque siempre es muy cómodo convertirse en conservador, ser opositor de verdad, estar del lado del pueblo, siempre es más complicado. Entonces le decía Bielinski a Gogol, dice, no cabe duda, porque Gogol, después de escribir magistralmente, como todos los escritores rusos, la literatura rusa es de primer orden, en esa época de Dostoyevski, de Gogol y de otros, Tolstoy, ¿no? La recomiendo, la literatura de ese entonces. Pero Gogol se empezó a volver conservador y en un cuestionamiento le dice Bielinski, le dice, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Eso es lo que les pasa a estas personas que fueron pues creativos, escribían bien, tenían inventiva, luego se acomodan, se vuelven acomodoticios, ¿no? Se ajustan al régimen, se vuelven intelectuales asalariados al régimen y pierden la imaginación y pierden el talento. Y llegan a hacer hasta el ridículo,
que es lo peor que se puede hacer, el ridículo. Ya hablamos bastante, ¿eh? Y estoy en recuperación. Nos vemos mañana. Adiós, adiós.